Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos al portal del Villegas. Eh, Vamos a partir con un tema que es muy importante, no solo es importante en el sentido que esté copando hasta cierto punto la agenda de los medios de comunicación en este minuto, sino porque es trascendente desde el punto de vista del futuro, de cómo va a funcionar la economía, las relaciones laborales, y es una proposición de reforma laboral, entre otras, del presidente de la República, del gobierno, para introducir un elemento fuerte de flexibilidad. Flexibilidad significa, por ejemplo, entre otras cosas, que las 180 horas al mes, que es más o menos el total de horas que se trabajan estándar en nuestro país, se puedan distribuir de otras formas, entre otras cosas. Personas podrían contratar semanas de 4 días, o sea, ya hoy, por ejemplo, estar libre en su casa tranquilamente. Un montón de elementos de flexibilización que podrían celebrarse pactos de distinta naturaleza en términos de los contratos por semestres o años, las jornadas laborales, partirlas de distintas formas, en fin, flexibilizar el sistema que ahora consiste simplemente en que uno tiene que llegar a cierta hora en la mañana, cumplir 8 horas o más y trabajar hasta el viernes en la tarde. Dicho sea de paso, yo recuerdo todavía la época en que en Chile se trabajaba y se estudiaba, se iba al colegio, a la universidad, el sábado en la mañana. No existía el sábado inglés todavía. Es un proyecto que yo creo que hace rato que estaba siendo necesario, que está siendo necesario porque las condiciones laborales, debido a los cambios tecnológicos, a los cambios de miles de cosas, a los cambios en las actitudes de la gente también, que quiere tener más tiempo para otras cosas de repente. Se estaba haciendo fuertemente necesario el romper esta estructura victoriana que tenemos todavía y dar oportunidades a gente que ahora no la tiene de entrar al mundo laboral porque el horario existente, el sistema existente actual es muy rígido. Hay gente que podría y quisiera trabajar solo en las tardes, por ejemplo, o solo en las mañanas, o solo en determinados periodos del año, y podrían aportar su fuerza de trabajo, su talento, sus conocimientos, pero ahora no pueden porque tienen que sujetarse al esquema actual, y entonces esas personas no tienen acceso al trabajo. Muchos jóvenes se encuentran en esa situación. Los jóvenes que están estudiando necesitan más que nadie flexibilidad. Mujeres, madres, la misma cosa. Entonces, por donde se lo mire, este proyecto así en grueso era necesario hace mucho rato y es muy bueno que se haya presentado. Ahora esto, naturalmente, está sujeto a examinar en detalle las cosas, pero no me parece a mí que sea correcto, como han hecho algunos personajes del mundo de la oposición, como el señor Soto, que ya se puso, ya hemos examinado lo que dijo sobre esto de retardar la jubilación, que le pareció pésimo. Ahora, tampoco le gusta este proyecto, dice que era la oportunidad que el gobierno, una oportunidad que se farrió el gobierno, por ejemplo, de disminuir la cantidad de horas al mes, y que en vez de redistribuir las 180 horas se redistribuyeran, no sé, pues, cuántas horas menos de trabajo quiere el señor Soto. Quiere 40 horas a la semana en vez de 45, significa 20 horas menos al mes. Quiere redistribuir 160 horas en vez de 180 y puso mala cara con este proyecto. La señora Goich, en cambio, mostró una actitud bastante más flexible y yo creo que hay distintas posturas. En general, hay una reacción automática siempre en ciertos sectores políticos y sindicales en Chile frente a cualquier anuncio de reforma laboral en el sentido de flexibilizar la jornada. Incluso antes que se sepa el detalle de la propuesta, se ponen en contra automáticamente por varias cosas. Primero, porque suponen siempre, maliciosamente, que cualquier plan de flexibilidad laboral es un siniestro plan del mundo empresarial para explotarlos más a los trabajadores, para tenerlos de sol a sol, a latigazo limpio, trabajando lo más posible. Esos esquemas eran válidos en el pasado, eso me cabe ninguna duda, y todavía pueden haber empresarios bastante negreros, pero no es una cosa general ni puede serlo, no porque se hayan puesto los empresarios, se hayan convertido en evangélicos
o hayan sufrido una conversión espiritual de ninguna clase, sino por las circunstancias con que se trabaja hoy en día. Los empresarios tienen que tomar en cuenta que enfrentan una masa laboral con otras aspiraciones, demandas y actitudes que las del pasado. Tienen que considerarse además que los empresarios, si quieren ahorrarse fuerza de trabajo o sacarle más partido a lo que tienen, disponen ahora de otros mecanismos, no necesitan forzar a los trabajadores a quedarse más horas. La tecnología está, y es uno de los factores que obliga a la flexibilización, la tecnología está cambiando el panorama completamente. De hecho, si no hay flexibilización, muchos trabajadores simplemente no van a tener trabajo. Porque los trabajos digamos, de horario continuo, llamémoslo así, de sol a sol, por hacer una metáfora, los van a estar reemplazando hace rato la maquinización y ahora la robotización. Entonces, en el futuro uno puede prever un mundo laboral, todos nosotros, sujetos a jornadas muy flexibles donde llenamos ciertos huecos dentro de la estructura productiva del país. En un determinado momento estamos supervisando una actividad aquí, en otro momento estamos por acá. No es ya el tema, la imagen del obrero que llega en masas a una gran fábrica con una chimenea echando humo y sale de ahí a última hora despedazado, destrozado, agotado. Ese mundo se está acabando, sé que no se acabó ya. Ya no estamos en el mundo propio de esa frase que usaba Salvador Allende, los obreros del hierro, del salitre y del carbón. Ya no hay obreros del salitre, ya no hay obreros del carbón, por ejemplo. Y van quedando pocos del hierro porque se está importando el acero de China. En fin, ha cambiado completamente el panorama. Entonces, no me parece que corresponda esta actitud de pensar de que toda reforma laboral va contra los trabajadores. Algunos dijeron específicamente, el señor Soto dijo, y lo voy a citar, se está proponiendo una flexibilidad extrema que no protege adecuadamente los derechos de los trabajadores. Pero no se molestó en explicar en qué sentido están siendo vulnerados los derechos de los trabajadores si estos pueden reordenar su jornada mensual de otra manera. Yo creo que al contrario, los trabajadores están ganando precisamente un derecho, están ganando el derecho a reorganizar su vida de acuerdo también a sus propias necesidades y no a las necesidades del reloj control de la fábrica o de la empresa. Entonces, esto es una frase hecha, esto que está vulnerando la otra frase, las conquistas laborales. Entonces, aquí hay otra actitud también. La idea de creer que lo que no fue conquistado por luchas sindicales y de la izquierda en general en el siglo XX, mediados y antes del siglo XX, la ley de la silla, la jornada de 8 horas y tantas otras cosas, todo lo que no sea eso, que ya se convirtió en algo como del sagrado, es peligroso, es una amenaza a esos derechos, es una amenaza a los trabajadores. Yo creo que eso es una visión completamente anticuada, obsoleta, victoriana. Personas que a lo mejor cuando piensan en empresa imaginan inmediatamente una fábrica con las chimeneas echando humo. Yo creo que tienen muy poco contacto muchos congresales con el verdadero mundo laboral, cómo se trabaja hoy en día. Esto mismo que estoy haciendo yo y muchas otras personas. El trabajo a distancia, los trabajos parciales, las personas que trabajan parcialmente en un lugar y luego en otro y en otro, 2, 3 trabajos, pero parcializados en distintas partes, con distintos horarios, con distintas jornadas. Esa es la realidad de hoy en día y hay que enfrentarla y regularla de la mejor forma, no para quitarle derechos a los trabajadores, sino que yo creo que para aumentarlo. Aumentar significa agregar algo a lo que ya hay, ¿no es cierto, señor Soto? Bueno, nadie le va a quitar las jornadas laborales, nadie le va a quitar los derechos conquistados a los trabajadores. ¿Cómo podría hacerse eso? Aunque se quisiera. Es imposible, ¿no es cierto? Entonces, darles la opción de contratarse con horarios flexibles, de arreglar un acuerdo con la parte contratante para que se ajusten las cosas también a sus necesidades, me parece que es ganar un derecho y no perder derecho. Agregó el propio Soto, me parece que este proyecto es un retroceso. Otra frase hecha, porque la pregunta es ¿retroceso de qué? ¿En qué sentido la situación actual de los trabajadores que tienen que llegar, yo lo siento acá en el barrio, a las 8 de la mañana ya están las construcciones empiezan los martillazos y todo lo demás, y se retiran a las 6:30? ¿Cuál es la gran conquista de la cual se está retrocediendo?
hay muchas cosas que hay que examinar un poquito más con detalle, mirando la realidad actual, escuchando de vez en cuando incluso las propias demandas e intereses de los trabajadores, en vez de asumir que uno se las sabe, que uno es el sumo sacerdote, representante oficial de los trabajadores, por siempre jamás. Hay muchos partidos políticos aquí en Chile que se creen automáticamente defensores de los trabajadores y no han trabajado esos defensores un minuto en sus vidas. Hablan y tienen una visión, como digo, victoriana, una visión de folleto marxista de principios del siglo XX, con los obreros del hierro, el salitre y el carbón. Hay que ponerse al día. Hay una cosa que se llama robotización, automatización, maquinización. Y eso hay que considerarlo. Usted no puede, ni el señor Soto ni nadie, puede oponerse a la marcha de la tecnología y de la manera como funcionan las empresas hoy día. Piense todo lo que significa el trabajo online. Cuántas actividades ustedes mismos en sus casas les han cambiado completamente, hasta la cosa tan doméstica de comprar las mercancías que se necesitan en un mes en una casa. Antes era, y sigue siendo para mucha gente, por supuesto, el ir al supermercado los sábados. Ahora cada vez más gente está haciendo uso de estas empresas que trabajan online. Uno le hace el encargo y llegan a la casa de uno, unos chicos y chicas con los paquetes, y uno ni se molestó. Y paga una pequeña cantidad adicional a cambio de ahorrarse gasolina, los malos ratos, el estacionar, salir. Y como eso, mil cosas más. Entonces hay que ponerse al día con eso y no llegar y simplemente poner en automático el cassette de que se estaba vulnerando los derechos de los trabajadores. Hay que hacer aseveraciones con respaldo empírico y lógico, y no meramente recurrir al almacén, al repertorio, al estante donde están frases que yo vengo escuchando desde que nací prácticamente. Las conquistas de los trabajadores, se está vulnerando los derechos de los trabajadores. Son frases que se dicen como solas, hablando de los derechos de los trabajadores. Bueno, miren quiénes hablan, los trabajadores del Congreso. Entonces, ¿qué les puedo decir sobre esto? Creer que el único cambio válido en términos de reforma laboral es disminuir la cantidad de horas no me parece un criterio adecuado para un país como el nuestro, que tiene muchos déficits de productividad todavía. O sea, seamos realistas, este no es un país que se caracterice por la disciplina laboral, por la intensidad del trabajo y por la calidad del trabajo, no. Y es una de las razones. Yo he consultado a todos los dueños de negocios donde veo que hay una mano de obra extranjera, o venezolana, o colombiana, o peruana. Y les pregunto cuál ha sido su experiencia con esos trabajadores. Y me dicen que excelente. Son mejores trabajadores, fíjense ustedes. Están educados en otra cultura laboral. En primer lugar, tratan mejor a la gente, a los clientes. O sea, todos tenemos experiencia. No la típico empleado o empleada que está con aire de haciéndole un favor a uno porque va a comprar. No hay. Y mirando como con rabia porque uno va a comprar o los va a molestar. Bueno, cosas como esa hablan de que nuestra masa laboral no tiene muchas disciplinas, tiene mucho que aprender todavía. Entonces no es cuestión de decir, entonces hay que rebajarla el horario de trabajo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? No, señor. Los únicos avances válidos, creen ellos, son los que hacen los sindicatos y los partidos de su sensibilidad. Y los avances que están proponiendo son rebajar las horas de trabajo. Como somos tan ricos, supongo. Así es que, no, señores, están completamente equivocados. Estamos en el siglo XXI, no en el año 1900. No estamos celebrando los 40 o 50 años de gobierno de la reina Victoria. Los obreros y el hierro, el salitre y el carbón se alejaron en el horizonte, desaparecieron en el Museo de la Historia. Cambió el panorama. Y hay que entender lo que significan los cambios tecnológicos y no solamente hablar. En la campaña electoral yo vi pasar frente a mí, en el programa en que estaba en esa época, a montones de políticos que tenían de memoria aprendida la frase que hay que tomar en cuenta la robotización, pero probablemente no saben ni siquiera lo que significa la robotización.
Creen que, como en las películas de ciencia ficción de los años 50, entra un robot así como los juguetes de los niños a cuerda, una especie de humanoide metálico así, con una ampolleta aquí en la cabeza. No, no es eso robotización, sencillamente no. Es una cosa mucho más, casi diría yo invisible en muchos sentidos, que lo permea todo, que lo invade todo como el agua, como un líquido, y que cambia completamente todo. Todo, absolutamente. Así es que, por ejemplo, los vendedores de publicidad, estimados amigos, yo los he visto en las distintas empresas en que trabajaba. Los vendedores de publicidad antes eran unas personas que, como los carteros, se pasaban caminando de un lugar a otro, tratando que los atendiera un gerente, pasando por muchos malos ratos por eso, porque no los atendían, los tenían en la sala de espera ahora. Ahora todo es distinto, lo hacen con un computador sentados en la oficina. Se ponen en contacto con mail, se ponen en contacto con WhatsApp, qué sé yo. Podrían hacerlo en su casa, y muchos quizás lo siguen haciendo en su casa, prolongan su jornada laboral echados para atrás en su casa. Pueden un día domingo cerrar un negocio a lo mejor. Ha cambiado todo, hay que tomar en cuenta eso. Y no simplemente pensar en los robots de Isaac Asimov entrando a la escena. Y antes de continuar, les recuerdo, amigos, que se nos viene ya el Día de la Madre, y es el momento de pensar en un regalo inolvidable como es una joya. Y las joyas más inolvidables por su diseño están en Vomec.com, la empresa online en materia de joyería más grande de Chile, con joyas con diseños preciosos hechos por orfebres europeos, y que le ofrece todo eso con un 30% de descuento, cosa que usted no va a encontrar en ninguna otra parte. Así que yo le sugiero, si todavía no se había decidido qué regalarle a la madre, o qué regalarle a su pololo, o polola, o señora, o esposo, o lo que sea, porque está de cumpleaños, de santo, por cualquier motivo. No ha decidido, no sabe qué, entre a Vogue.com y vea toda la oferta de preciosísimas joyas de oro, de plata, de piedras preciosas, y con estos diseños únicos. Les quiero recordar también, amigos y amigas que gestionan empresas de cualquier tamaño, que una manera de optimizar su gestión administrativa, contable, pago de sueldo, gestión de procesos, todo lo que es la administración de la empresa, la manera de optimizarlo es ponerse en manos, contar con la asesoría, el apoyo de Controller S.p.A., una empresa formada por expertos en este campo que estuvieron trabajando 20 años en grandes empresas internacionales. Formaron su propia empresa aquí en Chile. Tienen a su disposición un software de alto nivel internacional adaptado a las situaciones de todo orden de Chile, legales, contables, impuestos, todas esas cosas, y permiten, por lo tanto, mejorar enormemente la gestión administrativa, que es el sitio donde todas las empresas se frenan un poco y a veces se detienen completamente y caen en problemas serios. Hay empresas que, con todo respeto, ¿no?, se pasan la vida funcionando con un departamento de contabilidad formado por contadores que no se saben las reglas. Es simple, que hay problemas permanentemente, que no se pagaron las cotizaciones, que llegó un telefonazo o llegó un mail de impuestos internos, en fin, miles de problemas por una administración mediocre o de frentón mala. Y las cosas se notan cuando finalmente viene una crisis. Póngase en manos de controller, estimados amigos. Pónganse en manos de controller y terminen con eso. Mejoren. Y mejorar significa aquí ahorrar tiempo y dinero. Time is money. Don't forget it. Así es que aquí están los datos. controllerspa.cl. Hay unos teléfonos. Ahí están todos los contactos. Si ponga pausa si quiere, anote y haga los llamados, mande los mails correspondientes. Y el tema venezolano, un tema que nos compete a todos, por eso que lo mencionamos. Entre paréntesis, ya sabemos el conteo de muertos de los eventos de ayer, de estas manifestaciones contrarias. Son 4 muertos, por lo que se sepa hasta este minuto. El Grupo de Lima anunció una reunión de emergencia. ¿Qué puede significar? ¿Qué sentido tiene la palabra emergencia en el contexto de estas reuniones de organismos internacionales?
¿Qué de urgente o de emergente o de emergencia se puede asociar con estas reuniones de caballeros que hacen declaraciones? ¿Qué sale de ahí, fuera de la declaración? Si Venezuela ya se salió hasta de la OEA, que de todas estas organizaciones que nos competen más directamente, se podríamos decir que es la más importante, aunque tampoco sirve de nada, es completamente anodina, pero por último es la OEA. Y entonces está este grupo de Lima, que es un grupo que se inventaron hace unos meses atrás, y tienen una reunión de emergencia. ¿Y qué emergencia? ¿Cuál es la emergencia? ¿Qué es lo que va a suceder si ellos no se reúnen? Nada. ¿Qué va a suceder si ellos se reúnen? Nada. ¿Qué sucede o no sucede? Nada. Así que esto de la reunión de emergencia es un chiste. Otra novedad, vimos ayer en varias fotografías y videos de portales internacionales o nacionales también, a Maduro haciendo un despliegue de apoyo solidario a los militares, fotos donde se ve rodeado de puros militares, oficiales. Él con su camisa roja de siempre, él es tan revolucionario, ¿no? Y todo alrededor un océano verde de uniformado. ¿Hasta qué punto el hecho de ser acompañado físicamente por alguien que camina al lado de uno significa apoyo político? No estoy seguro. Supongo que algo significa. Ese es un hecho más. Luego tenemos a López, el señor Leopoldo López, que parece ser, dicen, que es el cerebro de este movimiento. Yo no sé quién es el cerebro del movimiento y de qué clase de cerebro estamos hablando por lo demás, porque uno puede tener un cerebro bien ahí nomás y ser el cerebro de algo porque los otros son peores, no sé. Pero Leopoldo López ha estado anunciando, y esto tuvo una reacción que acabo de ver en la prensa, que se ha reunido, que se ha estado reuniendo con militares de alto mando, por supuesto, general, gente así. Con muchos, dijo. Perdónenme, yo no le creo. Yo creo que en esto, como en otras cosas, el movimiento oposición, que yo apoyo, pero yo tampoco me engaño, ha estado fanfarroneando, ha estado diciendo cosas que no son. Ha estado enarbolando fantasmas, o sea, ha estado enarbolando fantoches. Que el apoyo internacional, como que ya mañana llegaban los marines. Que el apoyo diplomático, como si eso significara algo. Ahora que están conversando con muchos militares, que ya empezó, que este es solamente el primer momento. Bueno, yo los entiendo, ellos tratan de darle más fuerza, inflar la cosa lo más posible. Yo no sé con cuántos realmente oficiales se habrá entrevistado Leopoldo López. Yo creo que es bien difícil para un general de un régimen que está repleto de supervisión cubana, que son expertos en estas materias y que seguramente están vigilando cada paso que dan los militares, ir a juntarse con López, sin que después a la salida, digamos, le corten a uno el cogote. Demasiado difícil imaginar esa situación. Pero eso es lo que él dijo. Y en todo caso, hoy día el canciller español le dijo a Leopoldo López que España no permitirá que la embajada se convierta en un centro de activismo político. O sea que activismo político en este caso no necesariamente por los generales, no creo que haya ni un sargento se haya presentado en la embajada española, ahí sí que un tipo queda marcado. Me imagino que otro tipo de actividad política, desde la protección de la embajada española, pero resulta que cuando uno se asila o uno se convierte en huésped de una embajada, uno no puede aprovechar esa protección que le está ofreciendo un país para seguir actuando en el país del cual se está arrancando. Eso no va una cosa con la otra. Así es que la cosa una vez más vuelve a la situación de compás de espera. Leopoldo Pérez, Guaidó y los demás tratando de concitar con más marchas, más huelgas, ahora que las llaman escalonadas, que no se ven. Hablando del apoyo internacional que no se manifiesta, haciendo alusión a todas las cosas y opciones que tiene sobre la mesa Trump, que sobre la mesa se van a quedar para siempre, hablando llamando a los militares a que se pongan al lado de la historia, como si los militares venezolanos pudieran ponerse al lado de la historia. No pueden ponerse al lado de ninguna otra cosa salvo Maduro, porque están demasiado comprometidos con ese gobierno. Y a pesar de que siguen repitiendo López, Guaidó, etcétera, lo de la amnistía, lo de que no va a haber una persecución, que no va a haber una cacería de brujas, no se les puede creer porque sencillamente ellos, si llegan a establecer un gobierno distinto, si Maduro se va,
se van a desatar fuerzas de venganza, de deseo de justicia, como quieran ustedes calificarla, que van a sobrepasar cualquier intención que tuviera Leopoldo y tuviera Guaidó de mantener a los militares tranquilitos, no ha pasado nada. Ustedes están con Maduro, ahora están con nosotros, ni un problema. Incluso no les vamos a mantener los privilegios. Es muy difícil creer que eso pudiera pasar, y yo creo que no hay ningún milico de Maduro que se la crea. Así que yo no sé en qué va a terminar este asunto. En una de esas, como les he mencionado muchas veces, hay procesos que uno no ve. En una de esas, efectivamente, la dirigencia del movimiento opositor en Venezuela ha logrado, con una reunión tras otra, de a poquito, ir deteriorando y disolviendo internamente por debajo los cimientos del régimen de Maduro, o sea, los cimientos del apoyo militar a Maduro. Podría ser, en una de esas, de tanto ir cavando, de tanto ir haciendo como antiguo en los asedios de las ciudades, cuando empezaban a cavar túneles debajo de los muros, hasta que de repente se desplomaban. Quizás ese proceso de zapa política efectivamente está teniendo poco a poco, poquito a poquito, resultados que se van a manifestar, no sé, en una semana, en un mes. Está por verse. Lo que está claro sí es que, salvo que Maduro se decidiera a una represión real, total, y no se limitara, digamos, a dejar a Guaidó y a López dándose vueltas por ahí, y agarrar a Guaidó y a todos los demás de su círculo, y los metiera presos, y reprimiera con mucha más fuerza a las manifestaciones, lo que hace ahora con cañones de agua, con bombas lacrimógenas. Con eso uno no reprime a una multitud que está en esta parada. Con eso uno a lo mejor reprime a unos colegiales que están pidiendo el boleto escolar gratis. Pero uno no reprime a gente que quiere echar abajo un régimen. Están en otra postura, mucho más intensa, mucho más decidida. Bueno, si Maduro se decide hacer eso, que terminaría en un baño de sangre, y espero que no lo haga por eso, ahí, digamos, podría Maduro restituir las cosas foja cero por otro tiempo. Pero él está impedido de hacer eso. No puede. Así que tenemos aquí dos bandos, como lo he dicho otras veces, que están ambos en una situación tal de impotencia, uno para vencer a la oposición y la oposición para vencer al gobierno hasta este momento, que lo de llegar a alguna clase de arreglo parecía lo más lógico. Parece que eso se acabó, esa posibilidad, debido al intento de golpe militar, o de levantamiento, más bien dicho, militar. No fue un golpe, no era un golpe militar, era un levantamiento que no resultó, no se levantó nadie, más que unos 100, 200 soldados o oficiales a título individual, pero no a título institucional, que es lo que necesita Guaidó. Y antes de pasar a otro temita que tengo por acá, les quiero recordar esto. Labo Club. Esta es una empresa formada por chilenos, empresarios chilenos, químicos chilenos, ingenieros chilenos, que desarrollaron esta tecnología para lavar ropa. Este es un detergente que viene en este tanque, que tiene un dispensador acá adelante. Usted saca esta tapa, le echa con este aparatito, aquí es una llavecita, la medida, una medida, dos medidas, no sé, pues depende de la ropa que está lavando. Y el producto es tan bueno o mejor que los que traen de afuera. Ahora, fuera de eso, ¿cuál es la ventaja de esto, del Labo Club? 2. Usted dispone de un stock, como usted está viendo, 10 litros ahí para muchos lavados, sin estarse preocupando, acordando de poner en la lista de compra el detergente porque se le acabó, le queda muy poco y justo tiene que salir fin de semana a comprar una lata. Es más cómodo tener harta cantidad para estar lavando tranquilamente por muchísimo tiempo. Y segundo, este tanque se compra una sola vez, en la primera compra del detergente, y después a usted, cuando se le está acabando, cuando ve que ya le va quedando poco, usted llama a la empresa y vienen a su casa a rellenarle el tanque, y por lo tanto usted le ahorra al medio ambiente un montón de envases de plástico. Y esta es otra manera entonces de estar ayudando a esta supuesta guerra contra el calentamiento global, contra la contaminación, que muchas veces es puro discurso. Bueno, aquí tiene una manera concreta. Usted le va a ahorrar al medio ambiente un montón de frascos de plástico que no los va a usar. Por lo tanto, tarde o temprano, estas no compras de productos con envases de plástico significan que se tienen que producir menos, y poco a poco, en una cascada de causa y efecto, usted empieza a colaborar a que se produzca menos plásticos de este tipo, de las botellas.
Así es que es un gran producto. Es más cómodo para usted tenerlo así en esta cantidad en su casa, que se lo vayan a rellenar y le está ahorrando plástico al medio ambiente. Ustedes están viendo a mi izquierda los datos del Lavabo Club, pónganse en contacto, van a llegar a su casa con el tanque, usted lo compra y se olvida del problema del lavado para siempre jamás. Y para celebrar que tiene el Lavabo Club, qué mejor a miércoles. Valor 92. Ustedes saben que los vinos son evaluados en el mundo de 1 a 100, ¿no? Bueno, este tiene 92, casi el máximo. Esto es uno de los vinos que... O sea, es el vino que produce la viña Vino Personalizado. El vino es calidad 92. O sea, es un vino exquisito. Yo lo he probado y no sé cómo no he probado también el de esta botella. Y personalizado por esto, por las etiquetas. Usted diseña la etiqueta a su pinta, con el nombre que quiere, el texto también a su pinta. Ideal para hacer un regalo divertido, distinto. Ideal para regalarle a los clientes que usted invitó a la cena o al almuerzo de su empresa. Ideal para regalarle a sus amigos. Ideal para regalarle a su hermano, a su papá, a quien sea. Ideal para tenerlo uno en la casa, porque el vino es excelente. Mire, si dejando de lado la etiqueta, el vino es excelente. Primera cosa. Segundo, esto es un plus, digamos, así lo de la etiqueta. Usted personalizarlo, especialmente es muy interesante, como digo, para regalos institucionales. Usted lo pide, la cantidad es indiferente. Usted puede pedir una botella o muchas. Van a llegar igual a donde usted quiere que lleguen, su casa, la empresa. Y los precios son total y completamente accesibles. Aquí no estamos hablando de algo súper caro porque están personalizados, no. El precio es lo normal de un muy buen vino y eso es todo. El vino, como digo yo, que dice aquí cosecha exclusiva Fernando Villegas. 70, debe ser por mi edad, ¿no? Malbec, 2015. Uy. Yo creo que esta botella no va a sobrevivir este fin de semana. Así es que, estimados, ya saben, personalice su regalo. Hágalo más interesante. Hágalo más inolvidable. Conviértalo en un regalo de verdad y no en un ritual que consiste en que uno recibe el regalo y lo tira a cualquier parte después. Y hay un tema que habla mucho de nuestra despelote institucional, a pesar de que nos gusta creer que aquí las instituciones funcionan. Uno es el tema que se reveló ayer en Puerto Montt, aparentemente, estuvo lloviendo mucho y hubo una inundación en algunas poblaciones porque causas naturales fueron desviados en algún momento por construcciones. Y la Dirección General de Aguas no tomó parte en el asunto, los municipios no tomaron parte en el asunto, los municipios en materia de construcciones ya sabemos cómo funciona. Los municipios están interesados en recibir la plata, que significan los permisos para construir, y son muy generosos para los permisos y no se preocupan mucho del asunto si los vecinos, quien sea, sufre problemas, desde luego durante la construcción. Yo les puedo decir que puedo dar una cátedra sobre los problemas de tener construcción alrededor, partiendo por los ruidos, incluyendo los días sábados. Ahora esto de las aguas. Los municipios en Chile, ¿para qué voy a insistir en este punto que he hecho varias veces? Son un desastre. Un desastre de incompetencia, de mal manejo, de benevolencia con las grandes empresas que van a dejar plata y para más remate en muchos casos de corrupción y desvío de fondos. Como he dicho 100 veces, está bueno ya que se encuentre alguna manera de supervisar el funcionamiento de estos feudos donde los señores alcaldes y concejales hacen lo que se les da la real gana. Y el otro tema que tiene que hablar, que dice mucho, con mucha elocuencia sobre la diferencia que hay en Chile entre la apariencia y la realidad, es este tema de los parques nacionales. Estoy seguro que algún ministro del medio ambiente, porque ahora tenemos hasta un ministerio del medio ambiente, que vaya a alguna reunión internacional, se va a jactar y va a recibir aplausos porque va a poder decir que en Chile hay 41 parques nacionales, 46 reservas nacionales y 17 monumentos naturales. Monumentos se refieren a lugares más bien pequeños, que tienen un valor escénico, ecológico muy importante. Grandes aplausos para el ministro del Medio Ambiente. Pero ¿quién se le va a ocurrir preguntarle el detalle de, bueno, pero cómo se
cómo se ejerce la mantención de esos 41 parques y de esas 46 reservas y de esos 17 monumentos. Porque si le preguntan eso, el señor a cargo, como por ejemplo hizo el señor José Manuel Rebolledo, que dirige la CONAF, va a tener que reconocer que tenemos la cuarta parte de los guardaparques que se necesitan para que efectivamente los parques sean guardados, pues. Es decir, en un supuesto parque nacional del cual nos podemos jactar en el exterior, porque todos nosotros nos podemos jactar de muchas cosas en el papel, en ese mismo parque, mientras el tipo se esté jactando, pueden estar echando tipos a cortar árboles, a hacer picnic sin ningún control y quemar por estupidez un bosque completo porque dejaron un fuego encendido. Puede pasar cualquier cosa. O puede instalarse un tipo con un negocio sin que nadie sepa, sin que nadie controle. Puede convertirse en un basural sin que nadie controle, sin que nadie guarde. Puede iniciarse un incendio sin que nadie lo note hasta que ya está incontrolable. Porque tenemos solamente 450 guardaparques y se necesitan por lo menos 2000. O sea, un poquito menos de la cuarta parte de guardaparques. Es otra muestra de la distancia que hay en Chile entre lo que se dice, lo que se anuncia, lo que se escribe, lo que se promulga y la realidad. No se fiscaliza. ¿Y por qué hay solo 450 guardaparques en vez de 2000? Porque no hay presupuesto. Y el presupuesto, estimado amigo, muestra el grado de interés que un Estado tiene por las cosas y no los discursos. Where is the money? O como dicen los gringos, put your money where your mouth is. Ponga el dinero donde está su boca. Aquí ponemos la boca, pero no ponemos el dinero. Hablamos del medio ambiente. Hablamos del, ¿cómo es? Del desarrollo sustentable. Pero el presupuesto, yo estoy seguro que hay un montón de reparticiones estatales que no sirven para nada, que cumplen funciones que no se necesitan, y que en los puros sueldos de los señores de barbita y bigote que están allá adentro, se podrían contratar perfectamente los 1.500 guardaparques que faltan. Porque no les pagan palos y palos y palos como a los señores que se apotonan en algunos ministerios en este país, pues. Podríamos hacer una lista del presupuesto nacional, desde lo que requiere más fondos hasta lo que requiere menos, y vamos a ver que la CONAF está ahí al fondo. Está conservando la segunda cosa más importante de Chile. La primera cosa más importante es la población, supongo. Y la segunda cosa más importante son los recursos naturales. Y digo recursos usando una palabra que no me gusta porque suena a que la naturaleza es meramente un recurso para ganar plata, para hacer negocio. Que el árbol no vale por sí, sino que meramente es una cantidad de celulosa que se puede exportar para ganar plata. No me gusta ese concepto, pero lo voy a usar porque es el que le hace tilín en el corazón a tantos chilenos, el recurso, la plata. Bien, el segundo elemento más importante del país son, por supuesto, sus recursos naturales. Y de esos recursos naturales, el más importante de todos a nivel no solo nacional, sino que mundial, son sus recursos vegetales. O sea, sus recursos de la biosfera, sus bosques, sus plantas, los animales y las aves y los insectos que viven además dentro de esos ambientes. Todo eso es totalmente necesario para que la vida siga existiendo y para que la vida valga la pena. ¿Se imagina usted un mundo sin árboles? Un mundo así que fuera como un estacionamiento, todo de concreto, no vale la pena vivir ahí. Pero vea usted el presupuesto, ¿a dónde está la CONAF? ¿Y cómo se manifiesta eso? En la temporada de incendio hay que estar usando recursos extraordinarios, en vez de haber usado más recursos ordinarios durante el año para tener una prevención a tiempo de los incendios y que estos no se descontrolen. Sino que llegan los recursos igual, pero en forma de recursos extraordinarios, y llegan como recursos extraordinarios porque hay un incendio extraordinario. O sea, cuando ya es tarde y ya quedó la crema. O sea, aquí hay una falta de interés y hay una falta de inteligencia, estimados amigos. ¿Cuántas cosas que solamente tienen un valor puramente político? O sea, de una cuestión de poder, una cuestión miserable, que revela hasta qué punto somos miserables los seres humanos. Tienen más presupuesto y más interés de los medios de prensa, más interés de los políticos, más interés del presidente, más interés del gobierno, más interés de los congresales, que el medio ambiente, que los parques nacionales. ¿A quién le importan los parques nacionales, parece? Ahí está, pues, la cosa. Y así es nuestro país. Yo hace mucho tiempo, me acuerdo en los medios que he estado años
por supuesto, es como hablarle al muro de los lamentos, o sea, no sirve de nada. Que vengo diciendo que CONAF debiera tener muchas veces más presupuesto porque está conservando los recursos fundamentales de una nación que es la casa misma donde vivimos. Pero no. Recordemos el lamentable espectáculo que dio el gobierno de la señora Bachelet cuando hubo estos tremendos incendios el año 17, ¿se acuerdan? Cuando tuvimos que recibir y que con malos modales la caridad ajena para combatir los incendios, cuando llegó el supertanker, ¿se acuerdan? Y el señor director de en esa época, a cargo del asunto de la CONAF, me parece que era, puso puros problemas para que actuara ese avión. Y lo demoraron. ¿Y quién va a pagar el agua? ¿Y quién va a pagar la benzina? Y no querían dejarlo actuar por una cuestión política. ¿Y qué es la crema? El incendio más grande que hemos tenido en Chile. El más destructivo. Ese es nuestro país. Es un país, en muchos sentidos, como esos escenarios en la ópera. No sé si usted vio la ópera. Un castillo, unas columnas, unos soldados ahí con unos cascos. Y todo es de cartón. Es un país de fachada nada más. De fachada. Uno va al barrio cívico Santiago, ahí alrededor de la Moneda, donde están los edificios que se construyeron en los años 30, donde están varios ministerios, hacienda. Qué impresionante, a la impresión de la institucionalidad sólida. Claro, los edificios son sólidos. Pero ¿qué es lo que pasa adentro? Una vez que uno ha traspuesto las grandes puertas de bronce y sube las escalinatas de mármol, y entra a las oficinas y ahí están quienes están trabajando frente al escritorio, el vestón que está colgado en la silla. ¿Dónde están los empleados? Tomando café. O si no, y si están trabajando, se dan vuelta con papeles. ¿Dónde está la eficiencia del Estado? Pura mentira. Ese es nuestro país. Una pura mentira de arriba abajo, institucionalmente hablando. Mañana, todavía no sé, estimados amigos, qué tema voy a tocar. Créanme que no es fácil estar buscando todas las semanas un nuevo tema que les sea de interés para ustedes, porque yo podría hablarle de cosas que me interesan a mí, pero lo que me interesa a mí no le interesa a ustedes, y viceversa, quizás. A mí no me interesa la Teletón, no me interesa ver televisión, no me interesa ir al fútbol, y a usted sí, pero a usted no le interesa lo que me interesa a mí, entonces yo tengo que buscar un terreno intermedio. Y cuando digo que no me interesa la Teletón, explico, porque aquí siempre hay gente que interpreta las cosas de la manera más maliciosa posible. Me refiero a que no me interesa estar mirando. Apoyar es una cosa y mirar es otra. Hay gente, entre paréntesis, allá que estamos tocando el tema Teletón, que cree que apoya la obra, la Teletón, que ha sido tan importante, simplemente porque ve el programa y ponen 500 pesos. No, nos ayuda así, a las causas se las ayuda con el presupuesto, como el tema de la CONAF en Chile. Y bueno, vamos a ver si se me ocurre algo que les pueda interesar y será, espero, hasta mañana. Muchas gracias.